Bueno, el día de hoy nos encontramos mi compañero Óscar Alvarado Maya y yo, Naomi Cortés Morales, haciendo una entrevista sobre el tema eh, la expansión educativa a distancia. Se lo vamos a dar a un especialista que tiene una trayectoria académica, el doctor Julio Villarrillos, que les voy a contar un poco de su trayectoria. Él es licenciado, maestro y doctor en pedagogía por la Universidad Nacional de México, pero también es licenciado en educación primaria, es graduado de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, en la cual actualmente también se encuentra trabajando como profesor de enseñanza superior. Pero aparte de todo esto y de los grandes temas de investigación que tiene, entre sus principales líneas de estos temas de investigación se encuentran las escuelas normales, la formación inicial docente y la violencia en las escuelas formadoras de docentes. Eh, es miembro de la Asociación Interdisciplinaria del Estudio de la Historia de México y miembro fundador del Grupo de Trabajo de Escuelas Normales Oaxaca. El profesor Julio también nos hará el honor de participar hoy en esta entrevista, contestar algunas preguntitas, pero antes de eso sé que actualmente estás trabajando en una revista, en un proyecto de una, y me gustaría que nos contaras un poco de ello. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por pues considerarme para poder ser entrevistado como parte del trabajo que están desarrollando y están llevando a cabo. Y bueno, también me preguntar por la revista. Sí, la revista es Quendadilla, es una revista de divulgación que tiene la finalidad de promover, difundir y dar a conocer una diversidad de propuestas tanto artísticas, académicas, literarias, culturales, que tengan como eje principal de encuentro lo que tiene que ver con la docencia, particularmente en educación básica, pero no exclusivamente, y que pues interpelan a esto que nos interesa y que nos convoca, que es la educación, ¿no? Entonces, la revista ya tiene, actualmente acaba de sacar su primer número, que salió publicado en octubre, y es una revista de publicación semestral, por lo cual el siguiente número está siendo publicado en el mes de abril del próximo año. Y bueno, aprovecho en hacer el espacio también para extender la invitación, eh, para poder, si hubiese alguien que estuviera interesado o interesada en el proyecto, poder también participar en la revista. Ok, sí, muchas gracias por compartirnos su proyecto y también, o sea, se ve muy interesante el tema y gracias también por la invitación. Y bueno, pasando ya con el tema que nos ocupa para el proyecto, nuestro tema es la expansión de la educación a distancia y bueno, pues partiendo un poquito desde lo básico, pues, ¿usted qué entiende por la educación a distancia? O sea, ¿a qué nos podemos referir con esto, a esta modalidad? Bueno, la educación a distancia es una, como ya lo mencionabas, modalidad de enseñanza y aprendizaje caracterizada particularmente porque en este caso no hay necesariamente un encuentro presencial entre aquellos participantes del proceso educativo, ¿no? Que podríamos decir que son tradicionalmente el estudiante y el docente, ¿no? Ahora, por supuesto, inicialmente, pues entendemos de una manera, digamos, resumida hacia la educación a distancia, pero bueno, actualmente con la diversidad de avances que ha habido en diferentes, tanto no solamente la tecnología, sino incluso las propuestas educativas y pedagógicas, pues se vuelve una definición incluso un poco más compleja, ¿no? Pero yo creo que una base fundamental es entender eso, ¿no? Que no hay necesariamente este encuentro presencial, físico, entre aquellos involucrados en el proceso educativo, sino que a pesar de no ver ese encuentro presencial, se establecen procesos de aprendizaje y procesos de enseñanza que pues son mediados por diferentes tecnologías y en este caso es donde ya empieza a haber una diversidad de posibilidades, ¿no? Que son las que tenemos justamente hoy en día.
Ok, excelente. Y justamente con todo lo que mencionas, esto de que ya no existe este encuentro personal, este contacto, probablemente que es lo que nos hace sentir muy humanos y que es, yo creo que una de las partes de estudio más importantes de la pedagogía, ¿nos podría señalar de entonces como ventajas y desventajas de esta modalidad a distancia? Bueno, sí, yo creo que también tiene mucho que ver con algunas precisiones, ¿no? Porque dentro de la educación a distancia ha habido, pues, digamos, avances, ¿no? Y dentro de la educación a distancia podemos encontrar, por ejemplo, la educación en línea, la educación virtual, por ejemplo, ¿no? Que presentan, digamos, cumplen con esta base inicial de no hay esa presencialidad y no hay ese encuentro presencial, pero tienen alcances distintos, ¿no? Más allá de eso, yo creo que en general uno de los grandes retos, voy a empezar por las desventajas y después por las ventajas. Yo creo que uno de los principales retos y que quizás puede ser una desventaja a la que se enfrenta la educación a distancia, independientemente si es en una modalidad virtual o una modalidad en línea, que son las dos de las formas que más, digamos, han tenido crecimiento y desarrollo, es justamente eh, el encuentro, ¿no? El encuentro entre aquellos que participan en el proceso educativo. Eh, a pesar de los avances que han habido y que, por ejemplo, en el caso de educación virtual, justo una de las características ha sido la creación de espacios de aprendizaje, plataformas de aprendizaje como es el Moodle, por mencionar una sola, y en la cual la idea es que se replique hasta cierto punto el tipo de encuentros que se dan en los salones de clases presenciales, ¿no? A través de foros, chats, mensajes, etcétera. No se ha logrado replicar lo que implica esa experiencia de la presencialidad, ¿no? El cara a cara, ¿no? Y por lo tanto, justamente también un componente que muchas veces no está tan presente en la educación a distancia es esto de convivir en la presencialidad con otras personas, ¿no? Ese encuentro no solamente con el docente, sino ese encuentro también con los compañeros, las compañeras, los demás actores que están involucrados en los procesos educativos, en el hecho de asistir a una escuela, ¿no? Implica una serie de situaciones que indiscutiblemente no siempre o muchas veces en realidad no se pueden reproducir en términos de la educación a distancia, ¿no? Y creo que un, pues, un acercamiento masivo a este tipo de situaciones fue lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? En el sentido de que muchas de las experiencias escolares, pues, no pudieron tenerse justamente porque no habían esas posibilidades, ¿no? La educación no es solamente el hecho de aprendamos los contenidos que nos enseñan como parte de lo que viene establecido en un plan de estudios y en sus programas respectivos, ¿no? Sino es también lo que ocurre entre clases, lo que ocurre en el camino a la escuela, después de la escuela, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Entonces yo pondría como principal desventaja esa situación del encuentro. Y en ventajas, yo creo que justo una ventaja y por la cual es una oferta, una posibilidad educativa bastante interesante, yo destacaría en lo que tiene que ver con justamente el permitir la flexibilidad eh, de un acceso a una oportunidad de formación, de escolarización, incluso en muchos casos, a quizás personas que en otras circunstancias no tendrían esa posibilidad, ¿no? Y en el sentido de que por muchas razones eh, hay un grupo, un sector de la población que por tiempos, compromisos personales, económicos, laborales, de salud, etcétera, etcétera, no encuentra las condiciones para poder asistir a la escuela de manera física, ¿no? Entonces, yo creo que una principal ventaja que sigue teniendo la educación a distancia es poder flexibilizar esta posibilidad de acceder
a la educación a ciertos sectores, ¿no? Porque pues justamente no hay que asistir, no hay que trasladarse, justamente hay la posibilidad de que se organicen los tiempos de la manera en que uno quiera y uno desee, ¿no? Que bueno, lamentablemente en los últimos años la educación a distancia más bien ha sido puesta como una, digamos, solución pues improvisada hasta cierto punto porque no era subjetivo para atender la gran demanda, por ejemplo, en el caso de educación superior, de aquellos estudiantes que no logran acceder a la educación superior, ¿no? Lo cual no necesariamente implique que esté mal, porque bueno, en educación no hay que utilizar esos adjetivos, ¿no? Pero quizás no sea adecuado, ¿no? No sea realmente compatible con las finalidades de educación a distancia, ¿no? Pero bueno, entonces yo sacaría estos dos aspectos. Ok, muy bien. Y justamente hablando de esto de la pandemia, bueno, o sea, claro que ya existía en cierta medida esta modalidad desde antes de la pandemia y la sigue existiendo posteriormente, pero pues claro, cuando empezó la pandemia por COVID-19 y se suspendieron las clases presenciales, pues tuvo un gran crecimiento esto, ¿no? O sea, muchísimas escuelas, estudiantes, profesores tuvieron que adaptarse a esta modalidad de trabajo, ¿no? Y pues considera que haya alguna, bueno, que después de esa etapa, ahora que ya no está tan, que ya se desagravó la situación relacionada con el COVID-19, ¿cree que haya quedado algún impacto permanente en la forma en la que se concibe o se aplica la educación a distancia? Es una muy buena pregunta. Fíjate que obviamente lo que te voy a responder, lo voy a responder desde una postura eh, más en términos de experiencia de lo vivido y estas, un poco más, digamos, desde esta cuestión de lo que uno escucha y ve, ¿no? Porque pues que yo sepa, no hay como tal un estudio que hasta este momento haya visto así tal cual como que una investigación sobre si ha habido un cambio en la percepción, ¿no? De la educación a distancia. Ha habido investigaciones sobre el impacto en términos de aprendizaje que tuvo la educación a distancia, sobre todo en la educación básica, que no son muy favorables, por cierto, los resultados que han arrojado esas investigaciones. Pero en términos de las percepciones, no ha habido como tal una investigación que nos permita quizás tener un panorama más completo sobre esto. Yo lo que creo, sinceramente, es que hubo una transformación en términos de que hubo que enfrentarse a el uso de ciertas herramientas que en su momento no eran comunes. Sin embargo, yo dudo de que realmente digamos, este acercamiento a esas herramientas haya tenido un impacto duradero o un impacto que se haya trasladado a un cambio en la percepción que se tiene de educación a distancia. Y me atrevería a pensar que si no realmente ese cambio, si es que sí haya habido en ese cambio en la percepción, no sería tanto en términos positivos, sino un poco en términos negativos, debido a las experiencias que tuvieron muchos de los estudiantes, ¿no? Eh, 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 Te voy a comentar, ¿no? Estoy haciendo actualmente estoy coordinando un libro sobre narrativas de estudiantes, en este caso de escuelas normales, que son estudiantes que están estudiando licenciaturas en educación primaria, preescolar, y que cuando van a egresar van a trabajar en educación básica. Y son experiencias sobre su etapa en la pandemia y algunas sobre la pospandemia, ¿no? Cuando regresan a clases. Y en general, yo leo muchas impresiones en las que el común denominador es el estrés, la frustración, la insatisfacción, la añoranza por volver a la escuela presencial o tenerla presencial. Y el regresar a la escuela presencial es como el momento, el mejor momento que hay, ¿no? Entonces, eso me hace pensar un poco realmente si el cambio de percepción es positivo o negativo. Y también me hace pensar mucho la situación, el hecho de que
al igual de lo que ocurre después de la pandemia, y si nosotros nos fijamos actualmente, en realidad muchas de las situaciones que se instalan en la pandemia hoy día han sido poco a poco ya hechas de lado, ¿no? El uso de cubrebocas, maneras correctas de estornudar, lavado de manos, distancia, incluso en instituciones en las que teniendo las posibilidades de tener algunas sesiones a distancia, no lo hacen, ¿no? Entonces, yo creo que no hubo un cambio de percepción. Yo creo más bien que hubo, en todo caso, una transformación, quizás en cuanto a tener una mayor experiencia en el uso de ciertas tecnologías que antes no se tenían, pero no creo que la percepción sea tan favorable, sinceramente. Ok, estoy bastante interesada en lo que estás mencionando, Julio, porque justamente, bueno, creo que resaltaste algunos de los desafíos que se enfrentan como estudiantes, y me parece muy importante el tema a tocar sobre la pandemia, que creo que fue una coyuntura muy importante en este tema de la educación a distancia, pero justamente quería preguntarte, ¿tienes algunos desafíos como los más comunes que se enfrentan aquellos que transitan por la educación a distancia, y no solo como estudiantes, sino también tú como profesor y sobre todo como profesor de una escuela normal en el estado de Oaxaca? ¿Qué desafíos han estado enfrentando o has observado o alguna experiencia que nos puedas contar? ¿Te refieres a cuando estuvieron en pandemia o te refieres a algún específico? La Justo pregunta. como en esta transición de la pandemia. Pues mira, en el caso de la pandemia, en el caso de educación superior, la pandemia, mira, yo creo que un aspecto, un reto, y no solamente, no, yo creo que no solamente fue ni de la educación superior en Oaxaca, ni de las escuelas normales, sino yo creo que fue un fenómeno generalizado, fue que eh, los docentes no teníamos las herramientas, o sea, no teníamos, digamos, la preparación suficiente para poder realmente planear, pensar, prever una clase a distancia, ¿no? No había esa, digamos, ese apoyo previo. Y por otro lado, los estudiantes tampoco lo tenían, ¿no? Yo coincido con lo que mencionan y se mencionan, es mencionado por diferentes autores, que en realidad no hay nativos digitales, no existen los nativos digitales, existen individuos que nacen en un contexto en el que están expuestos a ciertas tecnologías y a lo mejor existen los nativos de las redes sociales, ¿no? Pero en el caso de las redes sociales, su utilización es muy distinta a el hecho de, por ejemplo, organizar, como en este momento, una reunión y estar platicando, o utilizar Canva para, no sé, crear alguna presentación o cositas así, ¿no? Entonces, creo que eso quedó muy visible cuando llega la pandemia y ni el docente ni el alumno sabe cómo utilizar el Zoom, por ejemplo, o el correo, o crear un espacio en Google Classroom y cómo utilizar las herramientas que hay ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto compartido que se da, el uso de la tecnología y cómo lo utilizamos, pero no solamente cómo utilizar la tecnología, sino cómo utilizar esa tecnología realmente con una fundamentación pedagógica que implicara realmente el lograr acceder a experiencias formativas reales, ¿no? No solamente el hecho de, pues, reproducir lo que ya pasaba en las escuelas y llevarlo a distancia, que es lo que ocurre. Ahora, lo que ocurre yo creo cuando regresamos después de la pandemia y uno de los principales retos que hay es precisamente el hecho de que los años de pandemia impiden que haya hasta cierto punto el desarrollo que se habría esperado o que se hubiera esperado en términos de ciertos aprendizajes. Y eso ocurre, por ejemplo, en el caso de educación superior,
y es muy notorio cuando pues se ponen hay situaciones actualmente en la cual se tienen que trabajar con ciertos temas, ¿no? O sea, temas que se deben haber visto en la preparatoria, pues son lagunas que existen actualmente, ¿no? Sobre todo esa generación que tiene ese tránsito de que le toca en la pandemia el bachillerato y el paso del bachillerato a la educación superior, yo creo que es muy visible, ¿no? Esa complejidad que hay en los aprendizajes, porque yo creo que, y no es su culpa, digo, además de que estábamos en una pandemia y en lo cual sinceramente no creo que lo más importante para muchos haya sido el aprendizaje, sino no morirse o que perdieron algún familiar, pues como no hay un proceso realmente organizado de llevar lo que se hacía en las escuelas y transitar a una verdadera modalidad a distancia, porque la modalidad a distancia tiene sus principios básicos, principios que coinciden, por supuesto, con muchos de la educación presencial, pero que tienen sus especificidades justamente para que, a pesar de que se esté a distancia, se cumplan esos objetivos. Pues no los hay realmente, ¿no? Entonces, obviamente, si no los hay, muchas veces lo que hubo fue solamente hacer lo mismo que se hacía en la escuela presencial, pero a distancia, y pues en un contexto en el cual además había fallecido diariamente, pues no fue el mejor, no es el mejor ambiente de aprendizaje para nadie, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente el principal reto que ha habido de pasar de la educación a distancia a la educación presencial ha sido aquellos aprendizajes que se perdieron en ese proceso. Ahora, en términos netos de, sin tomar en cuenta esto, quizás el principal reto que ha habido, pues justamente ha sido, no sé, yo creo que aprovechar aquello que sí se hizo bien en términos de las tecnologías e integrarlas actualmente a quizás una modalidad híbrida, ¿no? O sea, algo así que pudiera realmente aprovechar lo que se aprendió en pandemia, ¿no? En términos de pues el uso de diferentes herramientas, aplicaciones y programas, ¿no? Que pueden ser un apoyo para el trabajo que se realiza. Muy bien. Y bueno, ahora que, bueno, siendo esta en esa situación, la situación tan compleja como fue en ese momento, pues claro, aparte de que se ha notado en estos últimos años que se perdió bastante el aprendizaje y ciertos conocimientos importantes en los estudiantes, dentro de esta modalidad educativa, ¿cómo podríamos asegurarnos que exista una educación de calidad? ¿O cómo existe una forma diferente de evaluar el aprendizaje de los estudiantes? O sea, ¿cómo podemos adaptarnos para ahora en este contexto donde ya no nos sobrepasa la situación como en ese momento? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no ocurra lo mismo que en esa ocasión? En la educación a distancia, dices, ¿no? Sí, justamente. Mira, sí, lo que pasa es que creo que si dejamos de lado situaciones que, pues, no solamente aquejan a la educación a distancia, ¿no? Sino que también aquejan a la educación presencial, que es, pues, una mercantilización de la educación en general, en la cual, pues, lo que no importa tanto no es el aprendizaje, sino la expedición de títulos, grados, etcétera, etcétera. Si dejamos de lado ese gran problema que está presente, ya sea en educación a distancia o educación presencial, yo creo que en general, si nosotros observamos la oferta académica que había antes de la pandemia en educación a distancia, era una oferta que ya tenía sus años de trabajo. La educación a distancia en México no es nueva. Pasando por supuesto por diferentes, mediada por diferentes tecnologías, pero no es nueva, ¿no? Podemos rastrearla desde el siglo pasado. Y sobre todo en la década de los 80 hay un impulso muy fuerte a través de los programas, por ejemplo, de telesecundaria, los años 90, 80, ¿no? Y ya la integración con lo que tiene que ver con, por supuesto, la aparición de la Internet, los equipos primero de cómputo, ya pues mucho más recientemente los equipos inteligentes, eh, hay ya una tradición y había ya una historia consolidada, fundamentada realmente y con muchas instituciones con una oferta realmente eh, fundamentada pedagógicamente, ¿no?
la propia UNAM es un referente en ese sentido con su sistema de educación abierta, educación a distancia, que ahorita creo que, si no me equivoco, ya se integra con lo que es el CUEIT, algo así. No me acuerdo muy bien. Y había esos sistemas, ¿no? Eh, Llega la pandemia y en la pandemia más bien lo que hay es no nos queda de otra, no es que queramos hacerlo, vamos a hacerlo y a ver cómo sale. Acaba la pandemia y yo creo que al acabar la pandemia se quedan las instituciones que por sí ya estaban, a lo mejor otras empiezan a diversificar su oferta, aprovechándose o viendo de los beneficios y condiciones que se dan. Y yo creo que aquí un punto importante sería justo apostarle a la profesionalización de justamente a partir, perdón, de la oferta de programas de formación que realmente estén hechas para la educación a distancia. Si revisamos, hay pocos programas de posgrado, maestría, doctorado, especialidad que oferten un trabajo en educación a distancia, ¿sale? Eh, Afortunadamente siguen habiendo, y en esos programas en general podemos encontrar una interesante fundamentación sobre lo que tiene que ser realmente la posibilidad de una educación a distancia, que independientemente de sus formas o por lo que esté mediado, pues responde a un modelo pedagógico, un modelo educativo, a tendencias realmente en las cuales sí hay una fundamentación real de lo que se está haciendo, ¿no? Y se promueve, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, se promueven, por ejemplo, el aprendizaje en situaciones reales o contextos vivenciales, se promueve una gradualidad, secuenciación, ¿no? Se promueve, por supuesto, la realización de casos, aprendizaje basado en problemas, por ejemplo. Se promueve una constante igual, eh, digamos, hay una secuencia en la cual se pone en cuestionamiento aquello que se sabe con aquello que se espera aprender. Es decir, los principios pedagógicos que hay también en la presencialidad son aquellos que acompañan al trabajo a distancia, pero tomando en cuenta cuáles son las posibilidades que implica el trabajo a distancia, ¿no? Voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, educación a distancia, algo que se puede hacer de una manera bastante interesante y bastante quizás, pues que tiene una cuestión muy quizás dinámica, vamos a decirle así, es justo el uso de herramientas que permitan la interacción, en este caso como estamos haciéndolo en Zoom, pero utilizando, por ejemplo, diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, el uso de chat, el uso, perdón, del pizarrón, proyectarles videos, e interactuar con lo que van diciendo, que escriban en una pizarra ustedes y vayamos ahí haciendo algunas cuestiones. Entonces, por ejemplo, esa es una cuestión interesante, ¿no? Es como un aprendizaje realmente en el momento en el cual podemos estar entre todos mediando en el aprendizaje. Pero repito, todo eso requiere realmente que estemos apostándole a formar personas que realmente tengan un conocimiento real sobre los principios de la educación a distancia, que digo, y vuelvo a repetir, coinciden con muchos de los principios de la educación presencial, pero por supuesto tienen sus adecuaciones. Creo que mencionaste dos puntos muy importantes que justamente queríamos llegar a tocar y qué bueno que se dieron. Y uno es como las tendencias que se dieron o las tendencias, herramientas, instrumentos o prácticas que se dieron a ocupar durante el uso de la educación a distancia, pero también el papel tan importante que juegan las instituciones, tanto gubernamentales como educativas. Y justo queríamos hacerte la pregunta sobre eh, ¿tú cómo ves la importancia de, o sea, qué papel jugaron estas instituciones y qué tipo de tendencias promueven estas instituciones? ¿Dónde ves tu preocupación ante los alumnos, ante los profesores? Justamente queríamos hacerte como esa pregunta. Pues yo, híjole,
yo creo que no. Eh, te voy a hablar del caso de educación mm, pública y más dependiente de la SEP, ¿no? Porque obviamente instituciones hasta cierto punto autónomas como las universidades de cada estado o la Universidad Nacional, pues tienen un margen de maniobra que es, es un mundo aparte incluso, ¿no? Es como todo un mundo en el cual sus decisiones, pues sí, como tal, eh, pues son muy diferentes muchas veces, ¿no? Claro que por supuesto tienen una influencia y tienen marcan una tendencia en lo que se va haciendo, pero bueno, eh, no me atrevería tanto a abordarlas porque sí da para toda una plática cada una de ellas, ¿no? En el caso de educación superior, educación media superior, educación básica de las instituciones dependientes de la SEP directamente, yo creo que la tendencia es y está siendo la de expandir la oferta. Expandir una oferta, sobre todo basándose en la búsqueda de una mayor cobertura en educación. Ok, si uno consulta y revisa las ofertas y los cursos de formación que se dan a distancia, ya sea en línea, en la modalidad virtual, o en la virtualidad, realmente ha aumentado bastante la oferta que hay y que se tiene, ¿no? A la cual uno tiene acceso actualmente. Incluso la SEP en su momento creó un portal en el cual ponía a disposición una serie de cursos, talleres para docentes y estudiantes para implementar su aprendizaje. Yo creo que la apuesta actualmente para la educación superior, media superior, educación básica, y aunque yo creo que más media superior y superior, y una tendencia que está impulsando, en este caso, la Secretaría de Educación Pública, y aquí me atrevo a decir un poco, no solamente de la Secretaría de Educación Pública, sino en general, va de la mano con el trabajo que también están haciendo las otras instancias y de la cual no son ajenas las universidades, aunque sean autónomas, es expandir y atender la gran demanda y gran presión que hay para que más personas puedan acceder a la educación, sobre todo educación superior, ¿no? Ahora bien, yo creo que aquí el peligro de esta Perdón que tendencia, interrumpa. aunque es... Perdón por aun- interrumpir. Lo que pasa es que se Sí, nos va a acabar el tiempo de la reunión. Entonces, si está bien, voy a detener la grabación y en un momento habrá una nueva reunión. sí, no hay problema. Ok, muchas gracias, Julio. Ya estamos de vuelta. ¿Gustas agregar algo más a la respuesta que nos estabas dando o proseguimos con otra pregunta? No, próxima con otra pregunta. Sí, muy bien. Bueno, ahora ya queremos preguntar, ¿consideras que desarrollarse en esta modalidad, o sea, de la educación a distancia ofrezca alguna oportunidad para estudiantes o docentes? Es decir, si en algún modo afecte a su empleabilidad, si a los docentes les ofrece algún tipo de oportunidad de desarrollo al desempeñarse en esta área. ¿Me la podrías volver a plantear? La pregunta. Sí, o A sea, ver. y bueno, por ejemplo, para los estudiantes, un estudiante que cursa su licenciatura o bueno, sea algún nivel educativo en esta modalidad de distancia, ¿esto consideras que de algún modo afectaría su empleabilidad, su entrada al campo laboral una vez egresado? Eh, yo creo que no. Eh, yo creo que actualmente las licenciaturas que se ofertan a distancia son licenciaturas que hasta cierto punto sus contenidos, sus formas de trabajo, incluso hasta cierto punto, actividades que contemplan, están quizás orientadas justamente a que quizás el hecho de que tú curses la licenciatura ahí no difiere del hecho de que la curses de manera presencial, ¿no? Hay licenciaturas que no se hacen en línea o no se hacen a distancia o no se hacen de manera virtual porque quizás los avances que tenemos hasta este momento en nuestra tecnología
quizás impiden que ciertas situaciones de aprendizaje no sean las mismas, ¿no? Sobre todo en el área de salud, ¿no? O en las áreas quizás más experimentales, en las cuales hay la necesidad de estar en un laboratorio físico, ¿no? No sé si algún día los avances que estamos teniendo en la tecnología permitan que quizás eso sea distinto, ¿no? Pero hasta este momento, pues no hay, digamos, una licenciatura que sea así, ¿no? Las licenciaturas que están a distancia actualmente son licenciaturas que justamente son bastante compatibles con el hecho de que la trayectoria se desarrolle en la modalidad de distancia. De todos modos, las cuestiones que tienen que ver con el acercamiento a la práctica real, los trabajos, servicio social, prácticas, se realizan en contextos igual, digamos, vivenciales, las tareas que se dejan también. Entonces, yo no creo que haya un impacto, ¿no? Además de que, pues, muchas de las situaciones que quizás en cuanto a emisión de títulos, pues los títulos no dicen ahí si se hizo a distancia o no, ¿no? Tampoco tendría que ver. Yo no creo que haya ningún inconveniente. El inconveniente que podría haber es el mismo inconveniente que hay en la educación presencial, que es justamente, mencionaba hace rato, la mercantilización de la educación, es decir, el hecho que más bien no interesa tanto qué formación damos, sino que se obtengan los títulos y los grados. Y eso pasa tanto a distancia como de manera presencial. Entonces, pues esa es otra situación, pero por el simple hecho de estudiar a distancia, yo no considero que exista ningún inconveniente. Me pareció muy importante lo que mencionas sobre los títulos y los grados. Y yo creo que ya dando un poco un cierre, acercándonos al cierre, queremos preguntarte si tienes algún consejo para los estudiantes y profesores que se están adaptando o que están practicando la educación a distancia. ¿Algún consejo? Pues yo creo que el consejo básico siempre en educación a distancia es aprender o desarrollar habilidades que tienen que ver con la auto-organización del tiempo, de las actividades, como que el manejo un poco de lo que uno es en cuanto a cómo distribuye lo que va a hacer y cuándo. Yo creo que esa es una habilidad, una competencia muy característica de educación a distancia que es bastante importante. Entonces yo creo que aprender a manejar los tiempos y aprender justo a poder compaginar diferentes situaciones también sin abandonar otras cuestiones, que en general también aplica a otros escenarios, pero creo que en educación a distancia es bastante marcado, ¿no? Entonces yo y agregaría también que igual, ¿no? O sea, porque también hay esta concepción muchas veces de que estudiar a distancia vale menos que estudiar de manera presencial y pues la verdad es que no, ¿no? O sea, también yo creo que una cuestión importante sería que tener presentes que en el caso de las ofertas educativas que hay, la formación a distancia es igual de valiosa que la que sea de manera presencial, ¿no? Creo que no hay ninguna diferencia en ese aspecto. En cualquier institución para ingresar a una licenciatura, uno tiene que realizar su examen de ingreso y justamente llevar a cabo también los procesos que, pues, hasta cierto punto expresan realmente como que el desarrollo de ciertas habilidades y competencias, ¿no? Ese también sería mi otro consejo, recomendación, comentario, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Esta justamente era nuestra pregunta final porque sabemos que es un tema complejo que da para muchísimo más, pero en esta ocasión creo que tuvimos que centralizarlo y cortarlo bastante. Pero de antemano te agradecemos muchísimo el espacio, el tiempo que nos ofrece Julio, sobre todo porque estos encuentros permiten que se expanda el conocimiento y justamente son procesos de enseñanza-aprendizaje que como pedagogos yo creo que es lo que constantemente estamos trabajando. Y tanto Oscar como yo queremos agradecerte muchísimo el que nos hayas dado la oportunidad de compartir este espacio. Sí, No, igual, al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí, sí, no, igual que mucho, pues muchas gracias también por el tiempo y pues, o sea, personalmente me gustaron bastante los comentarios
Posteriormente, para la entrega de este trabajo, vamos a realizar una transcripción. Entonces, igual, si gusta, también te la compartimos por si gusta rescatar algo de lo que se comentó aquí, igual con todo gusto te lo pasamos. Igual, muchas Sí, gracias. sí. No, muchas gracias a ustedes y igual, espero no haberlos mareado. Pero muchas gracias. Siempre es bueno platicar y conversar. Muchas gracias. Y igual al final ponemos los enlaces para poder revisar la revista y ver el trabajo que se está haciendo con este proyecto que es demasiado interesante, de verdad. He estado revisando un poco y es un proyecto increíble. Qué bueno que nos pudiste comentar de él. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, sería todo. Vale, Cuídense continuamos. mucho. Perfecto. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.